Oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado las proezas que realizaste en sus días en aquellos tiempos pasados. Con tu mano echaste fuera las naciones y en su lugar estableciste a nuestros padres. Aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros padres los hiciste prosperar. Porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Solo tú eres mi Rey y mi Dios. Decreta las victorias de Jacob. Por ti derrotamos a nuestros enemigos. En tu nombre aplastamos a nuestros agresores. Yo no confío en mi arco, ni puede mi espada darme la victoria. Tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Por siempre nos gloriaremos en Dios. Por siempre alabaremos tu nombre. Levántate, ven a ayudarnos y por tu gran amor, rescátanos. Amén. Amén, amén. Estamos continuando esta ocasión, en esta sesión, nuestro estudio que iniciamos la semana pasada en el tema la escuela de oración. Y habíamos dejado una tarea, les pedimos que por favor leyeran el Salmo 44 y que lo deseable sería que pudieran leerlo en diferentes versiones. Y bueno, espero que lo hayan podido hacer. Quisiera comentar brevemente. No voy a abundar en un estudio texto a texto y palabra por palabra del Salmo 44. Voy a compartir solamente alguna breve información introductoria sobre este salmo que hemos elegido para introducir nuestro estudio, pero estaremos tocando muchos otros pasajes más de la palabra. Este salmo es identificado como un salmo masquil. ¿Qué significa eso? La palabra masquil en hebreo significa atento y significa inteligente. Puede ser entendida como el que discierne. Usualmente es considerado como un cántico instructivo, un cántico meditativo. En la enciclopedia bíblica es un término que significa instrucción. Y estos salmos dan instrucciones para aquellos que han perseverado fieles al Señor. La misma palabra masquil en el hebreo plural se lee como masquilín y significa los sabios, los entendidos. Y hay varias porciones de la Biblia referentes a esto. Hay dos datos interesantes que quiero comentar con ustedes acerca de el Salmo 44. En primer lugar, quiero decirles que la parte que a mí más me impacta de este Salmo, mi parte predilecta es la parte que leímos particularmente, específicamente, de los versículos 1 hasta el versículo 3. Estos tres primeros versículos para mí son una tremenda declaración de fe. Hermanas y hermanos, lo que más necesitamos hacer en tiempos de adversidad es tener clara en nuestra mente nuestra declaración de fe. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es mi convicción espiritual en medio de la adversidad? Esto es lo que yo creo, aquello de lo que estoy profundamente convencido, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Algo de lo cual mi corazón y mi mente no podrán ser removidos jamás. Es mi convicción acerca de quién es Dios y de lo que Dios hará. Y esto es lo que encontramos en estos primeros 3 versículos del Salmo 44. Pero hay otros 2 datos interesantes acerca del Salmo 44 que quiero compartirles. El primer dato es que este es un salmo para tiempos de adversidad. Algunos creen y datan este salmo en la época del retorno de los cautivos.
Estamos hablando quizá de la época de los macabeos. Estamos hablando quizá en la época post-exílica. Es posible que este salmo sea ubicado en esa época. Podría confundirnos un poco que el salmo es atribuido a los hijos de Coré. Sin embargo, ese es un salmo para ser cantado en tiempos de adversidad, porque hay una gran porción de este salmo en donde el salmista está exponiendo delante de Dios su incapacidad para entender por qué todo está saliendo tan mal. ¿Por qué es posible que el pueblo esté siendo derrotado por sus enemigos? ¿Por qué estamos sufriendo tantas pérdidas? ¿Por qué nos encontramos expuestos al ataque de nuestros adversarios? ¿Por qué somos fácil presa? Y esta es la cuestión que al salmista le atormenta y que la expone en este salmo, a partir del versículo 9. Y yo creo que esta es la razón por la cual vale la pena leer detenidamente este salmo, porque si ustedes recuerdan, en el versículo 8 precisamente, este salmo en el versículo 8 tiene una interrupción intencionada. El salmo se parte en dos en esta porción, en el momento en el cual el salmista escribe la palabra Selah, que significa aquí detente y medita en lo que has leído. Aquí haz una pausa y reflexiona profundamente en lo que acabas de leer. Esto es una cosa que nos lleva a nuestro aprendizaje respecto a la lectura de la palabra y particularmente a nuestra lectura de los salmos. No hay en los demás textos bíblicos, en las demás porciones de la Biblia, indicaciones de en dónde detenernos a reflexionar. Pero en algunos de los salmos sí. No en todos, pero en algunos sí. Así que vale la pena leer estos salmos con ese interés, tratando de seguir la dirección de quien escribió el salmo para guiarnos a hacer una pausa y meditar en donde debemos hacer una pausa y meditar. Meditar, que quiere decir mirar el salmo a la misma vez que estamos mirándonos a nosotros mismos hacia adentro y tratando de encontrarnos en el texto que estamos leyendo como una realidad aplicable para nuestra vida. Y la segunda característica que quiero mencionar de este salmo, y no voy a ampliar mucho en esto, es que este es un salmo mesiánico. El salmo dice: somos tomados como ovejas de matadero. Lo dice de tal manera que inmediatamente a mí me hace recordar Isaías capítulo 53. Y esta porción de la palabra, que es la que cita el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, en donde dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Así que esta porción bíblica, y es algo que hemos enseñado acerca de los salmos, casi no hay un salmo en el cual no podamos encontrar una referencia mesiánica. Y aquí encontramos en este salmo una referencia mesiánica enfática, clara y puntual. Muy bien, quiero reanudar el hilo de nuestra sesión anterior. En nuestra sesión anterior compartí que la oración no es, esa fue la afirmación, la oración no es una disciplina o un hábito cristiano impuesto ritualmente. Y bueno, esto puede causar mucha inquietud, mucho desconcierto. Así que quiero exponer más detenidamente esa afirmación y precisarla. Podemos darnos cuenta de cuánto hemos madurado en nuestro trato con Dios cuando nos descubrimos a nosotros mismos orando sin hacerlo como una asignatura impuesta por alguien, como una obligación o como un deber, como un rito o una disciplina a la que estamos forzados y que sentimos agobiante.
¿Cuánto he madurado en mi vida de oración? Sería valioso preguntármelo desde otro enfoque. ¿Cuánto disfruto de mi vida de oración? ¿Cuánto hay en mí de gozo y de satisfacción espiritual cuando oro? ¿Y por qué vale la pena hacer este análisis? Porque orar es una expresión natural de nuestra relación con el Padre. Un testimonio del vínculo que nos une al Señor, de nuestra salvación, el Dios de nuestra redención. Una evidencia del gozo y privilegio de nuestra condición de redimidos por Cristo. Así que debiéramos sentirnos felices y privilegiados, dichosos y bendecidos de poder ir al Padre en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. No hay una historia más triste que aquella de un hijo que después de mucho tiempo se acuerda y dice: ay, no le he hablado a mi papá, pero no tengo ganas de hablar ahorita con él. No. Luego le llamo. Tengo que ir a ver a mi mamá, pero ay, nada más de pensar, no, mejor ahorita no le llamo. Ay, luego después le hago. Es una gran tristeza pensar que hay quien ve el hablar con su padre o con su madre como una obligación impuesta, como una especie de deber moral que le cuesta trabajo cumplir, y no como un privilegio, no como una satisfacción, como una bendición y como un gozo que puede disfrutar. Por supuesto, amadas hermanas y hermanos, que orar tiene una dimensión discipular. La palabra disciplina está relacionada con la palabra discípulo. Discípulo y disciplina vienen de la misma raíz. Así que orar tiene una dimensión discipular, que la define como el resultado de una formación. Estamos formando nuestro carácter cristiano. Y en la formación de nuestro carácter cristiano, adquirir el hábito es parte de nuestra disciplina, la disciplina integral de nuestra vida. Pensemos en cuántas cosas hacemos como parte de la disciplina integral de nuestra vida. Al principio nos insistieron tanto acerca de la necesidad de cepillarnos los dientes cuando éramos pequeños. Y era común que cuando ya estábamos acostados nos preguntaran: ¿te cepillaste los dientes? No, ok, te levantas y te vas a cepillar los dientes. Sin embargo, llega un momento en la vida en el cual uno de pronto descubre que no se ha cepillado los dientes y entonces se siente incómodo de no haberlo hecho. Así que adquirió un hábito que finalmente le proporciona cierta satisfacción, cierto placer. A mí me incomoda estar con mis calzados sucios. Mi abuelo me enseñó que la pulcritud era algo importante en la persona y el carácter de un hombre. Una frase que él tenía acuñada en su pensamiento era: un hombre de bien. Y un hombre de bien no podía jamás andar con los zapatos mugrosos, porque eso era algo indecoroso. Así que siempre me insistió que debía mantener mi calzado limpio. Él me enseñó a ir a un parque, a un jardín público, en donde estaban las personas que aseaban el calzado, y veía como a él le aseaban su calzado y él pagaba porque asearan mi calzado, como si se tratara de un adulto. Pero realmente lo que él estaba haciendo era tratar de infundir en mí un hábito que para él era característico de una persona que tenía pulcritud. Pero finalmente yo me siento a gusto cuando mi calzado está limpio. Lo que hacemos habitualmente es el resultado de instrucción. A veces instrucción adquirida a lo largo de mucho tiempo. Una instrucción en cuanto a nuestra supervivencia. Esto es la oración. Una instrucción acerca de nuestra perseverancia. Una instrucción que no debiéramos cumplir con agobio, con incomodidad, con molestia. Se trata de que fuimos enseñados a recurrir en oración a Dios con destreza, con habilidad, porque de ello depende nuestra vida.
Pero el riesgo del que hablo, cuando me refiero a que es penoso y lamentable que veamos la oración solo como una mera obligación o como una mera disciplina impuesta o como una mera forma de rito sacrificial o penitencial, es que precisamente de ahí derivamos en la idea errónea de atribuir poderes a la oración. Afirmaciones que nos llevan a creer y a expresar que la oración tiene poder, lo cual no es real, carece de fundamento bíblico. En realidad, no tenemos por qué adjudicarle ese poder a la oración. No tenemos por qué adjudicarle ese poder al tiempo que empleamos en orar. Porque a quien nos dirigimos es a quien debemos reconocerle el poder. Es a quien invocamos quien tiene el poder. No es el ejercicio de la oración lo que cambia las cosas, sino es Dios, que es soberano por encima de todas las cosas, y es a Él a quien acudimos a través de la oración como un medio de gracia. Y clamamos el favor de Dios sobre nuestras vidas y sobre las vidas de los que amamos, pidiendo misericordia en circunstancias excepcionalmente difíciles. Así que la afirmación de la que estoy tratando de hacer un énfasis puntual en este día y clarificando es que la oración es un privilegio y una forma de concesión que revela la gracia de Dios para nosotros y que debemos orar. No porque estemos obligados y forzados a hacerlo, sino porque en ello radica nuestra fortaleza. Porque en ello radica nuestra certidumbre. Orar porque en ello radica nuestra esperanza, aliento y gozo. El mayor gozo de nuestra vida, el mayor disfrute, está en orar porque espontáneamente, naturalmente, nuestra alma está sedienta y acude en busca del abrevadero que Dios es y haya completa saciedad en la presencia y plena comunión con Dios. Así que esto es la oración. No la entendamos de manera limitante como una obligación impuesta que nos agobia. Ahora, quisiera entrar en materia de lo que nos ocupará en este día. Hablemos de qué es lo esencial respecto de la oración. Y me refiero a lo esencial para enumerar aquello sin lo cual no podemos orar. La escuela de la oración nos enseña lo esencial e indispensable saber acerca de quién puede orar, por qué puede orar y cómo puede orar. Vamos a tratar de responder estas preguntas. ¿Quién puede orar? Amados hermanos, la oración es un medio de gracia, pero no es un medio de gracia universal. El mundo no conoce lo que es la oración. La gente no puede referirse a Dios como Padre porque no le conoce como Padre. Nadie que no tiene a Jesucristo como mediador y al Espíritu Santo como intercesor puede orar. De tal manera que no cualquier ser humano ora. Porque la oración es un recurso dado por Dios en exclusiva para sus hijos. Aquellos que hemos sido adoptados por medio de Jesucristo, por la obra de redención consumada en la cruz. Nadie que nunca ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador puede orar. La gente puede hacer muchas formas distintas, diversas, variadas y plurales de invocaciones y puede mencionar el nombre de Dios y eso no significa que Dios no lo oiga. Hay una forma de gracia común y general a través de la cual Dios trata con la humanidad entera. Pero la oración es un recurso exclusivo
de aquellos que vienen a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar en su nombre. Porque no venimos en nuestro propio nombre. No venimos en el nombre de la denominación de nuestra iglesia a la cual asistimos. No venimos con las credenciales de nuestro pastor o nuestro líder de la congregación. Venimos en el nombre de Jesucristo porque Él es quien pagó el precio de nuestra redención, muriendo en la cruz, para que seamos adoptados hijos de Dios, y si hijos también, herederos de la promesa, coherederos con Cristo. Oramos porque somos hijos de Dios y Él nos conoce por nombre. Cuando leemos Juan capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo dice que Él conoce a su rebaño, que Él conoce a sus ovejas por nombre y que sus ovejas lo conocen a Él. Pero en el mundo que vivimos no todos conocen al buen pastor Jesús. No todos lo reconocen ni lo identifican como el pastor de sus almas. Sin embargo, aquellos que hemos sido rescatados por Cristo, podemos ir a Él y podemos clamar el favor de Dios en nuestras vidas porque la oración es un recurso exclusivo para los hijos de Dios. Quiero leer para ustedes Mateo capítulo 7, estoy leyendo los versículos 7 al 12. La palabra del Señor dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Qué tremenda enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremenda enseñanza. En Juan capítulo 15, versículo 16, nuestro Señor Jesucristo enseña: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Juan capítulo 15, versículo 16. Qué preciosa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y comparto un pasaje más. Es nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo Juan 14. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Estas son promesas contundentes que están en la palabra. Pero no son solamente promesas para que cualquier persona venga y tome y elija: esto me gusta, y lo cuelgue en algún lado en su casa. Eso no lo puede experimentar alguien que no tiene una relación personal con Dios por medio de la obra redentora de Jesucristo. La razón es sencilla. La oración no es un medio de gracia universal. Es un recurso dado por Dios en exclusiva para sus hijos, adoptados por medio de Jesucristo. Si yo estuviera escuchando esto y no estoy seguro de tener un trato con Dios por medio de Jesucristo, me estaría preguntando: ¿qué tengo que hacer entonces?
para estar viviendo eso. Sencillamente tienes que rendir tu vida a Jesucristo y confesar que necesitas la obra redentora que Él llevó a cabo en la cruz para tú ser reconciliado con Dios. No hay paz con Dios si no es por medio de Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos entendidos de que la oración es lo que hacen los hijos de Dios. No sé cómo llamar a lo que los demás hagan. Las personas pueden cumplir todos los rituales que quieran, delante de los altares a los que quieran acudir. La única forma de orar es hablando, siendo yo quien habla, una morada en la cual Jesucristo habita. Siendo yo quien habla, quien clama, quien invoca, un templo del Espíritu Santo, porque en mí mora Dios. Y mi comunión con Dios es un resultado de la obra de Jesucristo en la cruz. Esto es esencial. La primera cosa esencial que estamos tratando. ¿Quién puede orar? Solo aquel que es hijo de Dios. Él puede orar. Ahora bien, hay un segundo asunto. ¿Por qué orar? ¿Por qué oran los hijos de Dios? Amados hermanos y hermanas, oramos por todo aquello que interesa a nuestra vida. Todo lo que nos atañe y todo lo que nos importa. Todo cuanto está relacionado con nuestro ser, con nuestra esencia, nuestro quehacer, nuestra ocupación, el devenir de nuestra vida, el entorno familiar, nuestras relaciones y nuestros vínculos. Oramos por todo lo que para nosotros es relevante e importante. Nada de lo que es relevante, nada de lo que es importante en nuestra vida, nada de lo que nos interesa debiera ser ajeno a nuestra vida de oración. De hecho, el propósito de Dios, cuando somos instruidos acerca de la oración, es que al ir al Padre, nada de nosotros quede oculto delante de Él. Por lo tanto, si hubiera algo que nos avergüenza, si hay algo que nos duele, que nos pesa, algo acerca de lo cual experimentamos culpa y pesar delante de Dios, de ninguna manera debiéramos tratar o intentar ocultarlo a los ojos de Dios cuando venimos a Él en oración. Porque de lo que se trata es que podamos vaciar delante de Él la totalidad de nuestro ser interior, clamando por su favor y su misericordia en nuestra vida. Así que oramos porque Dios nos ha dado el gozo, el privilegio, la bendición, no solamente de poner nuestra vida delante de Él en sus manos, expuestos a su soberanía y a su gracia, sino porque además Dios nos ha encomendado la asignatura y la responsabilidad de interceder por otros que no pueden venir a Él como nosotros lo hacemos. Otros que no pueden llamarlo Padre porque todavía no le conocen como Padre, otros que aún no han experimentado la redención en Cristo, pero que nosotros podemos venir y pedir a Dios por ellos. Y la primera cosa que debiéramos pedir a Dios acerca de ellos es que ellos pronto puedan ser verdaderamente hijos de Dios como nosotros lo somos. Leo nuevamente la porción de la palabra en Mateo capítulo 7. Estoy leyendo ahora el versículo 12 específicamente. Y en este versículo de Mateo 7:12 Jesús enseña a sus discípulos a orar diciéndoles: así que en todo
Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Pero aquí no habla de oración. Sí, es cierto. Sin embargo, es exactamente la misma porción que leí hace un momento, en donde nuestro Señor Jesucristo dice acerca de la oración: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Leo Juan capítulo 16. Estoy leyendo los versículos 22 al 24. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán. Nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Qué tremenda enseñanza de Jesús. No tenemos gozo y no tenemos satisfacción si no oramos de manera que al orar estamos siguiendo la instrucción de Jesús. Nuestra certidumbre no viene de construir oraciones bellas, elocuentes, bien hechas, que impresionen a los demás. Nuestra certidumbre viene de orar en los términos en los cuales fuimos enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando preguntamos en el término de lo esencial, en el término de lo esencial que define la oración, ya respondimos a la pregunta ¿quién puede orar? Ahora estamos respondiendo a la pregunta ¿por qué orar? Es importantísimo que entendamos que hay cosas acerca de las cuales nunca debiéramos orar. No solamente porque Dios nos ha enseñado lo que es recto y justo, sino porque cuando oramos acerca de algo en lo cual Dios no nos dará su aprobación, damos por hecho entonces, antes de comenzar, que no contamos con Dios. De hecho, una de las exclamaciones más dolorosas del Salmo 44 es esa porción desde el versículo 9 hasta el versículo 25, en donde el salmista expone el pesar de ver cómo los ejércitos del pueblo de Dios son derrotados y los hijos de Dios son avergonzados. ¿Puede esto suceder? Claro que puede suceder. Puede suceder si nosotros oramos de una manera que no honra a Dios, de una manera en la cual estamos pidiendo a Dios que nos acompañe en aquello en lo cual Él no irá con nosotros. Debemos tener cuidado acerca de ello. Ahora, ¿cómo orar? Esta es la tercera cosa esencial acerca de la cual estaremos reflexionando esta noche. ¿Cómo orar? Bien, oramos con plena certidumbre de fe, con absoluta confianza. Oramos con total rendición y en completa obediencia a Dios. Lo hacemos además confiados, única y exclusivamente en el nombre de Jesucristo, su Hijo, tal y como fuimos enseñados a hacerlo por Él mismo. Nunca debemos ni podremos orar entonces para contender contra Dios, ni para oponernos al orden de Dios, o para oponernos y rebelarnos contra la voluntad de Dios o el propósito de Dios. Nunca podremos orar en el propósito de estorbar lo que Dios está haciendo. Leo para ustedes Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, y esto responde clara y puntualmente acerca de cómo debemos orar. Jesús les contó a sus discípulos una parábola
para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios, ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Las palabras de Jesús son tan tremendamente orientadoras, porque no se trata de comparar a Dios con un juez injusto que no se conduele de nadie. Se trata más bien de entender que aún un hombre con un corazón tan endurecido que no teme a Dios puede finalmente ceder y entonces analizar, ¿acaso no dice Dios que nos ama? ¿Acaso no hemos leído suficiente y sobradamente en la Biblia todas estas promesas que dicen que Dios está dispuesto a venir a nuestra vida y hacer en nosotros que su gracia sobreabunde en esto en lo cual nosotros estamos experimentando dolor y pérdida? Así que si esto es lo que está escrito en la palabra, ¿cómo no debiéramos orar con la insistencia de aquella viuda que clamaba por justicia? Entonces el Señor dijo a aquellos que le escuchaban, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? En esto sabremos que somos de la verdad, dice el Señor, y nos sentiremos seguros delante de Él. Estoy leyendo primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 22. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Amadas hermanas y hermanos, la gracia de Dios es la manera en que Dios nos muestra estar siempre dispuesto a suplir nuestras carencias, a llenar nuestros huecos, a cubrir nuestra desnudez y proteger nuestra debilidad. Después de la caída, esto es precisamente lo que Dios ha hecho perseverantemente para decirle al hombre, aquí estoy. Cubrió a Adán y a Eva de su desnudez. Sin embargo, nunca habrá algo que Dios tolere y acerca de lo cual Dios caminará en acuerdo con nosotros, si en lo que estamos involucrados, si en aquello a lo cual hemos rendido las intenciones de nuestro corazón y nuestros anhelos, es una negación de la naturaleza y del carácter santo
recto y justo de Dios. Si aquello acerca de lo cual estamos buscando respuesta de Dios, bendición de Dios, aprobación de Dios, es contrario a su orden, a su voluntad y a su propósito, lo mejor que podríamos hacer es ni siquiera venir delante de Él para mencionárselo. Un Dios santo y absolutamente recto trata con hombres y mujeres pecadores. A eso es a lo que llamamos gracia. Cuando oramos, nos acercamos al trono de su gracia fiel para recibir su perdón. Así que si en nuestra vida hay algo que estorba a nuestra comunión con Dios, algo que está escondido en nuestras intenciones ocultas, algo que es un anhelo secreto y que no hemos revelado o confesado delante de Dios, y esto está siendo un tropezadero para nuestra comunión con Dios, lo mejor que podemos hacer es venir delante de Él y reconciliarnos con el Padre. En nuestra próxima sesión vamos a hablar de la oración como un mecanismo de confesión, de purificación, de limpieza interior, como un recurso de integridad delante del Padre. Leo para ustedes Deuteronomio capítulo 32, que nos ayuda a redondear estas ideas finales con las cuales he estado comentando con ustedes. Proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Quien está hablando es Moisés. Es el caudillo de Dios para Israel en el momento histórico del Éxodo. Y Moisés le dice al pueblo, Él es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Aquello por lo cual oramos tiene dos poderosos referentes que no podemos soslayar al invocar el nombre de Dios sobre nuestras vidas. No solo venimos a pedir cosas cuando oramos, venimos a confrontarnos con estos dos grandes referentes. El primero de ellos es la naturaleza del Dios al que estamos invocando, y en consecuencia aquello que hará por fidelidad a su carácter y a su naturaleza como Dios bueno, misericordioso, y lo hará por amor de su nombre. Y el segundo referente es nuestra naturaleza como hijos de Dios, amados y cercanos, propios en todo cuanto interesa a nuestra vida, en ninguna manera extraños o ajenos para Dios. Nuestra realidad, nuestra circunstancia le interesa a Dios. Nada de lo que somos, decimos o hacemos le es extraño al Padre. Ahora preguntémonos, ¿qué es aquello por lo cual debiéramos ser cuidadosos al invocar el nombre de Dios en oración? El salmista dice en el Salmo 100, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre.